Definitivamente todos estamos muy desilusionados con el desempeño de la selección nacional. Y no hay que decir que cada vez que pierden el país como que se apaga entero. La gente está entre furiosa, decepcionada, después de una ilusión que nos dio el buen desempeño de nuestra selección en algunos partidos. Esta tarde tenemos aquí en Telenoticias a dos gigantes del periodismo deportivo. Uno de ellos, por supuesto, es don Javier Rojas, quien fue compañero nuestro aquí en Telenoticias durante muchos años y quien tiene una trayectoria de 53 años en el periodismo deportivo nacional. Y también está con nosotros Everardo Herrera, digamos no tiene 53 años, pero tiene ya casi, ¿cuántos? 30. 27. Casi 30, pongámoslo así. Y obviamente es compañero nuestro en Teletica Deportes. Y con ellos dos queremos analizar qué le pasa a la selección, en qué estamos fallando y qué oportunidades reales tenemos de ir al Mundial en Sudáfrica. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias, doña Pilar. Un saludo muy cordial para Everardo, para ustedes y para todos los amigos televidentes. Y como siempre quiero que hablemos sin pelos en la lengua, don Javier, y creo que usted no se lo tengo que decir, ni a Everardo tampoco, porque ha sido muy crítico siempre en todos los procesos de la selección. Pero la primera pregunta, don Javier, que yo quisiera que usted empezara y después a Everardo le vamos a dar la oportunidad. Básicamente, ¿en qué estamos fallando? ¿Por qué estamos jugando tan mal? Estamos jugando tan mal porque estamos fallando en todo. Mal campeonato, mala federación, malos organismos paralelos de la federación, como comité de competición, mala dirigencia, no hay entrenadores, no hay jugadores. Entonces, ¿en qué podemos decir que estamos bien? No estamos bien. Hay un gran engaño, doña Pilar y queridos amigos televidentes, donde se dice, es que ¿por qué estamos jugando tan mal si antes jugábamos bien? No hemos jugado bien. Simplemente no nos dimos cuenta que los equipos con los que nos enfrentamos andaban más mal. Y ahora se han podido componer un poquito y la cosa ha comenzado a socar. Ahora, pero nosotros empezamos de bien, o sea, o de mejor a menos, de más a menos, y otros equipos más bien empezaron de menos y ahora han repuntado. Bueno, el caso de Honduras, por ejemplo, a quien le ganamos 2-0. De verdad, ¿usted qué piensa? ¿Hubo ahí un cambio en el desempeño de nuestra selección o, como dice don Javier, siempre hemos jugado mal? Yo lo veo en dos cosas, situación actual y fútbol de Costa Rica en general. Nosotros arrastramos lo que dice Javier, o sea, porque cuando nos ponemos a quebrar la cabeza, ¿quiénes conforman la selección? Yo incluso antes de venir a esta entrevista me ponía a repasar lo que teníamos en el 90, en el 2002. Y uno dice, ¿cómo conformo una selección yo con los jugadores que hay? Costa Rica tiene déficit de jugadores, problemas de campeonato, entrenadores que son futbolistas y pasan a ser entrenadores, mala formación de los jugadores, un pésimo nivel. Incluso hoy me encuentro una noticia que me dejó así, manos arriba, no sé si ustedes lo manejan. Javier, por ejemplo, el caso de Paté Centeno. En el protocolo médico que se le sigue a Centeno, Centeno pudo haber jugado, porque no tenía desgarro, sino una especie de contracción nada más que lo afectaba. Pero en la selección no lo manejan bien. Y resulta que se destapa eso prácticamente a partir de la salida de Centeno ayer lunes. Integralmente Costa Rica ha estado muy mal desde el punto de vista futbolístico. No saca buenos jugadores, porque uno no puede decir, salvo Brian Ruiz y Celso Borges, usted no saca más. Nosotros nos volvimos a tener jugadores como Marín en línea de fondo, Marín en condiciones, Reinaldo Pars, Gilberto Martínez, Carlos Castro cuando jugaba, después se perdió en su vida, Harold Wallace, no tenemos un contención como Mauricio Solís, no tenemos un Wilmer López, solo dependemos de Paté Centeno, y no hay delanteros, se fue Wanchop, se fue Ronald Gómez y se fue Fonseca. Y entonces nos queda un déficit futbolístico gigante. Ahora, pero a diferencia de los jugadores que llevamos a Italia 90, ¿verdad? O sea, eran 2002. jugadores, por eso, pero eran jugadores que solo habían jugado, digamos, aquí localmente, ¿verdad? Eran gente que no tenía pues mucho roce internacional. Ahora sí tenemos muchos jugadores que juegan en grandes equipos afuera, ¿verdad? Bueno, aparentemente, doña Pilar, ¿eso qué grandes significa? equipos. Bueno. Porque no son grandes equipos, es la verdad. Y se refería Everardo al 2002. Sí. El 2002 fue una argolla a Corea y Japón. El 2006 fue un ridículo. Ayer, permítame decirlo y tener que decirlo aquí, porque es un buen amigo Jorge Martínez, ayer yo me sentí impotente, porque estaba viendo Telenoticias. Y no es posible que Jorge Martínez hiciera semejante papelón. Ayer ni siquiera lo volvió a ver Centeno. Y él anunciando a Centeno y anunciando a Centeno. ¿Quién es Centeno? Centeno se debe a Jorge Martínez. Jorge Martínez no, porque es un profesional.
Centeno deja de jugar fútbol y se terminó Centeno. Bueno, yo me preguntaba eso, ¿por qué en general todos los medios le dan tanta pelota a Centeno? ¿Quiere decir que solo él juega en la selección nacional o qué es la cosa con Centeno? Centeno es el único organizador de juego que tiene Costa Rica, pero la forma en que se comporta Centeno deja mucho que decir. Una nota un día esto de ese muchacho Rodríguez del diario La Nación, donde ponía las cosas, que es uno de los grandes temas de Costa Rica, ¿verdad? Los jugadores, la prédica del jugador y lo que el jugador se comporta y cómo el jugador actúa es sumamente pobre, y eso lo hemos vivido a lo largo de la historia de Costa Rica. Usted no ve, por ejemplo, que Costa Rica termina un partido donde están sus aficionados, sus jugadores vayan. Si se ganó o se perdió, o sea, no van ganando, menos van perdiendo. Hay una relación que realmente no es la que debería existir entre el jugador que representa a la selección, que va a entender que es temporal, porque la selección es lo que nosotros más queremos. Aquí, ¿por qué el fenómeno de la selección, Javier? Une al país, Sí. nos une a todos, y nos frustra también, y nos da alegría según las circunstancias, como ninguna otra situación. Everardo, usted está tocando un tema muy importante, la actitud de los jugadores. Ustedes saben muy bien que yo no soy experta en fútbol, pero puedo opinar como aficionado. Claro. Cuando uno ve, por ejemplo, el segundo gol, Ricardo Escalante tiene ahí un video, el segundo gol de México contra Costa Rica, es que los jugadores, por lo menos lo que yo veo en la cancha, es que ni siquiera corren, Javier. O sea, un jugador mexicano le quita la pelota y vean ahí la jugada. O sea, ¿qué vamos a comentar, verdad? El mexicano obviamente se tira tras el balón y yo no veo que nadie, digamos, va a pelear esa bola, vean ahí. O sea, la agarra, ¿verdad? Y como todos se quedan ahí tranquilos. Vea ahora el cambio. Vea ese, ajá. Vea el cambio. O Va sea, en ventaja nuestro defensa. Ese es Díaz. Vea que se lo lleva. No, es una absoluta barbaridad. ¿Y dónde están los otros jugadores costarricenses ahí tratando de impedir ese gol, don Javier? Es que yo veo una actitud realmente lamentable en los jugadores. Es muy ¿verdad? conformista el futbolista de Costa Rica con el campeonato nacional, con lo poco que obtiene, y es poco inteligente, Javier. Usted ha visto más fútbol que yo, pero el fútbol es de viveza. Los mexicanos pararon el juego, media hora, ¿usted vio? Nosotros no tenemos un torrado, por ejemplo, que te pare el juego, lo que debimos haber hecho de Honduras. Y es todo que uno lo diga en televisión, Pilar, pero a veces si tienes que pegar, pegas, porque los mexicanos te pegan, te ablandan. Véalo ahí, es que yo no sé, yo veo que ellos en general pelean la bola, luchan por ella, hacen jugadas inteligentes. Hay determinación, hay decisión. Bueno, entonces, pero por eso, ¿qué nos falta a nosotros? Doña Pilar. Agallas, o es, no sé, la parte psicológica, que nos sentimos menos porque jugamos con México, es falta de un entrenador, ¿qué es lo que nos falta? Doña Pilar, a Rodrigo Kenton se le forma un nudo en el cerebro a la hora de buscar los jugadores para la selección. Se le hace un nudo en el cerebro. Y si es a la hora de alinear el equipo para jugar el partido, peor ese nudo. Y la estrategia peor. No, pero vamos a esto. Vamos a esto. Acabamos de hablar, usted habló, Everardo, de Marín. Muy bien. Habló de Martínez. Muy bien. ¿Dónde está Leonardo González? Leo González es el mejor defensa izquierdo de Costa Rica. Que no vengan con cuentos aquí. Martínez es el mejor zaguero que puede poner Costa Rica en cualquier posición porque juega varias. Y tenemos al mejor jugador de Costa Rica, Rolando Fonseca, que por problemas internos que se efectuaron en el 2002 en Corea y Japón, hay una situación ahí que se la han pasado de bola en bola, y entonces los entrenadores, porque no solamente Kenton, sino que también Guimaraes, que es culpable, porque esto que Costa Rica está sufriendo no es ni más ni menos que la consecuencia de que no hemos tenido entrenador para la selección de Costa Rica. Ni Guimaraes lo fue porque no clasificó a Costa Rica, ni Kenton lo es porque no sabe alinear. Bueno, pero entonces que estábamos engañados en general la afición, porque bueno, ustedes sí. Yo como aficionado sí, yo realmente me engañé cuando vi los buenos resultados Costa Rica-Honduras, Costa Rica-Estados Unidos, Costa Rica-Trinidad. Dije yo, bueno, jugamos qué un buen partido, pero fue para mí muy circunstancial el de Estados Unidos. El de Estados Unidos fue muy emocionante. Nunca tuvimos una buena defensa. Yo el domingo pasado me conecté con Everardo, con Mario, con toda la gente aquí, y de verdad que no llegaron a ninguna conclusión. Yo sí tengo una conclusión, yo estoy vacunado desde el 2002. ¿Pero cuál es su conclusión entonces? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que
Todos los organismos deportivos futbolísticos de Costa Rica deben